Que Dios les bendiga. Em, el tema de hoy día no es con fuerza ni poder, ¿ya? Y, y no sé si usted se ha fijado, nuestra sociedad, los países desarrollados, a lo que apunta hoy día la sociedad es a tener una mejor vida, a que esta sociedad evolucione, se desarrolle. ¿Y cómo lo hacen? Eh, Tienen como eje estratégico. Dicen, hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, hay que mejorar la vida, ¿cierto?, de la tercera edad, las pensiones, pero hay algo que ignoran eh, entre todas esas cosas que busca la sociedad, que es el tema de la moral, el carácter de las personas. Se desea lograr, ¿cierto?, desarrollar las sociedades, pero dejando de lado lo más importante, que es Dios. Y los deseos más comunes nuestros también, como iglesia, con nuestros hermanos, si usted va a una iglesia, cualquiera sea, no estoy hablando de la nuestra solamente, cuando usted escucha a los hermanos, qué es lo que ellos piden, cuáles son sus deseos, todos queremos que Dios se manifieste. Entonces, ¿qué significa que Dios se manifieste? Y ahí es relativo, ¿cierto? Algunos piensan que quieren o queremos a veces que Dios haga sanidades, milagros, ¿cierto? Y lo que estamos buscando es esa señal del Señor, esa señal potente que se manifieste, ¿cierto?, en nuestros lugares, en nuestros templos. Y, y, y a lo mejor no está mal, pero hay algo que es mucho más importante. Todo lo malo entonces que está pasando en el mundo, todo lo malo que usted ve todos los días, y yo lo decía la semana pasada, el problema es que el hombre ha dejado de lado a Dios y se ha olvidado de Dios. Y, y cree que puede lograr todas las cosas solo. Y ahí está el problema. Así que vamos a leer ahí en el libro de Zacarías. Le voy a invitar a abrir su Biblia. Libro de Zacarías, capítulo 4 versículo 6. Zacarías, capítulo 4 versículo 6. Y en realidad lo voy a usar de punto de partida porque es más o menos lo que tenemos que entender. Zacarías 4 6. Y si usted ya lo encontró, si alguien lo encontró y me lo puede leer, Amén. amén. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Señor, esta es tu palabra. Yo te pido en nombre de Jesús, Señor, que me ayudes, Señor, a transmitirla. Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada conciencia, en cada mente, en cada corazón. Señor, todo te pertenece. Señor, nuestras vidas te pertenecen. Señor, sin ti no somos nada. Yo te pido que me ayudes, Señor, a poder transmitir, Señor, el mensaje que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Zorobabel eh, vivió después de que Israel retornó de Babilonia. Y la idea y la labor que Dios le dio es restaurar el templo, reconstruir el templo. Y aquí, ¿cierto? Dios le dice a él que no es con ejército, porque lo que primaba en ese tiempo eran los grandes ejércitos, pues, el ejército de Persia, el ejército babilonio, el ejército asirio, y nosotros sabemos por la historia que en ese tiempo para poder gobernar o estar bien, había que tener un buen ejército. Para conquistar o para estar en paz, había que tener un buen ejército. Y sabemos de las naciones, ¿cierto?, que eran poderosas en esa época. Entonces, Dios le dice a Zorobabel que no es con ejército, o sea, no es con esa fuerza militar. La labor que Dios le estaba dando a él no era con esa fuerza militar, ni con el poder. El poder puede ser poder político, poder de una posición, poder como una estrategia humana, sino con su espíritu. Entonces, yo pensaba en el poder y en la fuerza.
Y aquí le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo fue conocido Jesús? Dos características que fue conocido Jesús. Si usted se va a la época de Jesús, ¿cómo lo conocían a Jesús? Les escucho. Milagros. ¿Quién fue? El hermano. Marquito Antonio. Ah, Marco Antonio. Milagro, milagro, milagro. ¿Y qué eran los milagros? Señales potentes de poder, ¿cierto? ¿Por qué más era conocido Jesús? Por la humildad. Por su humildad. Pero por él su tiene amor, ahí, por su por su amor. amor, sí. Pero él es conocido como un gran Líder, autoridad. Maestro. maestro, maestro. Él enseñaba como, no, decía que no era como los demás, que su enseñanza era diferente, que su enseñanza era distinta. Habían dos cualidades de Jesús que lo caracterizaron y son sus enseñanzas y las señales que él hacía, las señales que lo acompañaban. Donde él iba, habían señales y milagros. De hecho, la escritura dice, ahí en Marcos 16, 17, mire, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales que deben seguir, dijo Jesús, a los que creían en Él, a los que lo seguían. Y es por eso que nosotros también en la iglesia decimos, queremos ver el gran poder de Dios y oramos y ayunamos, e intercedemos para que se manifieste el gran poder de Dios. Y en Juan 14, 12 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esas obras que él hace, que esas señales nos van a seguir, pero vamos a ver cosas mayores. Amén. Así que esa es como una promesa de Jesús para los que le siguen. Más adelante en la historia, cuando Pablo está hablando del poder del Espíritu Santo, él dice ahí en 1 Corintios 12:1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, hermanos, Jesucristo se fue, Jesucristo nos dejó otro abogado, otro paracleto, otro ayudador que nos ha ungido con poder. Y no quiero que ignoren que ese poder tiene que ver con dones y capacidades que Dios tiene para cada uno de nosotros. De hecho, esos dones están disponibles. ¿Qué son los dones? Son regalos de Dios, regalos que nos diferencian a unos de otros, ¿cierto? Están los que son maestros, los que son pastores, los que son ministros, los que presiden, los que sirven, los que hablan en lengua, los que disciernen, los que reprenden espíritus, ¿cierto? Y Dios puso eso en el cuerpo como Él quiso. Pero es interesante porque Él dice, Pablo dice, mire, no ignoren que no estamos solos, Dios está con nosotros y ha puesto sobre nosotros este poder, estos dones espirituales. Y de hecho, ahí en 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, que a cada uno de nosotros hay algo que Dios quiere darnos. Tal vez usted ya sabe para qué Dios lo llamó, ¿cierto? Y aquí vemos algunos que son maestros, algunos que les gusta servir, otros que tienen el don de misericordia, otros que tienen el don del evangelismo, el don de la fe, ¿cierto? Y Dios va dando capacidades y habilidades, y eso está bien, porque de esa manera se edifica el cuerpo de Cristo, ¿ya? Eh, pero es interesante que cuando la palabra habla de estos dones, eh, no es que todos vamos a tener los mismos dones. Algunos van a ser manos, otros van a ser pies, otros van a ser ojos, ¿cierto? Como hace el ejemplo de Pablo con el cuerpo humano, ¿cierto? Que tiene muchos miembros y cada miembro tiene su propia función. Y más abajo, ahí en 1 Corintios 12, el 29 al 30, Pablo pregunta y dice, ¿son todos apóstoles acaso? Y es una pregunta retórica porque la respuesta ahí es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todo milagro? No.
¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todas lenguas? No. ¿Interpretan todo? No. Eso lo pregunta Pablo porque Dios le da, ¿cierto? Y a través de su espíritu a cada uno, como dice ahí su palabra, como Él quiere. Dios reparte dones como Él quiere. Y estos dones son para que nosotros sirvamos al Señor, lo sirvamos de una mejor forma, con nuestras capacidades, con habilidades que Dios nos da. Y eso está bien, ¿ya? Pero, pero hay una diferencia entre lo que son los dones y lo que realmente a Dios le importa. Es cierto que a Dios le importa que tengamos dones y capacidades, pero lo que más le importa al Señor es nuestro carácter, es la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. A nosotros y al mundo a veces le pueden asombrar los dones, pero lo que va a transformar el mundo no son los dones. Los dones van a edificar la iglesia y nos van a ayudar porque estamos puestos cada uno para servirnos unos a otros. Pero lo que va a cambiar al mundo no son los dones, sino es nuestro carácter. Mire, voy a leerle ahí en Efesios, dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿cierto? Y todos sabemos que, aun siendo pecadores, ¿cierto? Cristo murió por nosotros. Pero lo interesante de esto es que dice que antes de esto, antes que nosotros aceptáramos al Señor, vivíamos ¿cómo? Vivíamos bajo los deseos de nuestra naturaleza. Vivíamos siendo llevados, ¿cierto?, por nuestros propios deseos, como dice la Biblia, concupiscencia, ¿cierto? Y, y la Biblia dice que si nosotros hemos recibido al Señor, debemos vivir en el Señor y ya no debemos ser guiados por esta naturaleza humana, sino debemos ser guiados por la naturaleza espiritual, por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, si aceptamos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu vive en nosotros, entonces el Espíritu va a provocar en nosotros ese deseo de ser diferente. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar y Dios comenzó a hacer esa obra en cada uno de nosotros. Y dice, y manifiestas son el fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Que cuando dice carne no está diciendo el filete, no se está refiriendo al filete, se está refiriendo a nuestra vida sin Dios, esa vida que vivíamos antes. El tema es que cuando comenzamos en Cristo, cuando le entregamos nuestra vida, Dios comienza a trabajar en nosotros y nos empieza a ayudar con su Espíritu Santo a que venzamos esos deseos que nos apartan de Dios. ¿Ya? Pero, 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 pero Pablo dice, miren, fíjense en esto, las obras de la carne se ven, son manifiestas y no las podemos esconder. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y ahí en Gálatas dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne o el deseo humano, el deseo de la naturaleza humana es contra el espíritu y el del espíritu es contra el deseo de la naturaleza humana. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, que eso es lo que hablamos la semana pasada. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y aquí yo se las voy a nombrar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea, la lista no está cerrada. Cosas semejantes a estas, que son del deseo de nuestro corazón. Hoy día podríamos decir pornografía, no sé, y otras cosas que no están aquí escritas, pero son cosas que son deseos de la carne, o el tabaquismo, o el alcoholismo, o algún tipo de adicción, ¿cierto? Acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, mire lo que dice, que esto es duro, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. O sea, los que practican estas cosas no van a llegar arriba, hermano. Y aquí no está hablando que si usted un día tiene celo y tuvo un día celo y por eso no se va a ir al cielo, no. Lo que está diciendo es que si usted se mira al espejo y estas características son las que usted ve todos los días, usted, probablemente usted todavía no acepta al Señor. Probablemente Jesús todavía no mora en su vida. Jesús no ha venido todavía. Porque cuando el Señor viene a nuestra vida, el Señor cambia primero que nada nuestra mente, nuestro corazón. Y ya, cierto, ya no es que no pecamos, sí pecamos, pero no queremos pecar. Queremos buscar al Señor, queremos hacer lo bueno, queremos que Él nos cambie, queremos que Él nos ayude, como decía mi hermano Eliseo. Queremos que el Señor transforme nuestra vida. Ese es el deseo ya de nuestro corazón, ya el deseo, cierto, humano de hacer mal ya no está, pero como decía Pablo, igual va a costar porque esto es un camino largo. Pablo decía, el bien que quiero hacer, eso no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, él en su lucha siempre se daba cuenta que finalmente igual terminaba metiendo las patas, pero si hay algo que tenemos que ver en el espejo es que nosotros estamos luchando. Si usted ya se dio por vencido, si usted dice, no, esto no va a cambiar, entonces, lamentablemente, entonces quiere decir que ahí el Señor no está ganando, que el Espíritu Santo no está ganando. Así que ya sabe, mire, se las voy a volver a leer. El adulterio, inmoralidad sexual, fornicación, inmundicia, lascivia, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería. ¿Qué tiene que ver la idolatría? Es poner cualquier cosa antes que Dios. Brujería, enemistades, odio, pleitos, discordia, sentimientos, deseos desenfrenados entre personas, arrebatos de ira, no una vez, ¿cierto? Siempre. Cosas que se repiten, contiendas, rivalidades, falta de acuerdo, sectarismo, borrachera, orgía y cosas parecidas. Así que eso dice que no es el fruto del espíritu, eso es fruto de nuestra naturaleza y eso tenemos que pelear todos los días. Pero, ¿qué es lo que nos da el Señor? Nos da su espíritu. Y, y cada cosa que nosotros experimentamos tiene consecuencias. Que nosotros vivamos en Cristo, que nosotros le dejemos al Señor hacer su voluntad en nuestra vida, eso se va mostrando. ¿Y en cómo se va mostrando? Dice que los frutos del espíritu. El fruto, porque es un solo fruto. Pablo ahí en lo que estábamos leyendo antes, acerca de los dones, en 1 Corintios 12:31, dice, procuren entonces los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Yo les muestro un camino que es mucho mejor, es cierto. Necesitamos los dones en la iglesia, necesitamos los milagros, pero hay algo que es más importante, el camino más excelente. Y ahí parte Pablo, ¿cierto? Con 1 Corintios 13, el, el amor, ¿cierto? Ese amor que necesitamos, ese amor que tiene que ver con acciones, que Pablo dice, que si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Si profetizare, ¿cierto? Se hiciera cuántas cosas como un super cristiano, si, si tuviera, dice, la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿cierto? Y si entendiese todos los misterios y si fuéramos súper cristianos, pero si no tenemos amor, ¿de qué sirve? Porque finalmente, ¿qué es el amor? El amor de Dios que Él nos amó primero, ¿cierto? Dios nos amó primero y ese amor tiene que estar en nosotros. Juan es extremo porque Juan dice, mire, si alguno no ama a su hermano, entonces no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y amor no es solo decir palabras, ¿cierto? Porque uno cuando está enamorado, ¿cierto? No solo dice palabras bonitas, sino que lo expresa en sus acciones. Cuando uno ama de verdad, uno hace cosas. No solo dice te amo, porque es importante decir te amo, pero más importante es que ese amor se demuestre. Y, y, y eso es lo que transforma el mundo. Mire, en Gálatas, ahí en 5:22-23 dice, más el fruto del Espíritu es amor. Ese amor
que ese amor ágape. Ágape viene de ego, de incomodar el ego, de ya no ser más yo. Y le cantamos nosotros al Señor que ya no quiero ser más yo, sino tú, solo tú. Pero finalmente terminamos siendo yo. El buscar incomodarnos, como también me tocó compartir el fin de abril, de que ser cristiano tiene que ver con incomodarnos, no acomodarnos, porque servir al Señor, Él nunca dijo que iba a ser fácil servir al Señor, pero tenemos que ir más allá. Más el fruto del amor es, más el fruto del Espíritu es amor, amor, el amor ágape, el amor de Dios, ese amor de 1 Corintios 13. Y acá lo desgrana en gozo, esa alegría, ¿cierto? Ese regocijarse a pesar de las dificultades, que no tiene que ver con no llorar, ¿cierto? O no estar triste, sino saber que a pesar de las dificultades, el Señor sigue estando con nosotros. Incluso a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Ese gozo, ese de saber que Dios está obrando en nosotros, que Dios sigue trabajando, que a pesar que nos cuesta, él sigue, que es insistente. Eso nos da esa alegría, disfrutar esa alegría de que Dios no nos ha abandonado y que tal vez a lo mejor somos más difíciles, pero Dios sigue trabajando con nosotros. Paz, eso es lo que nos da el Espíritu, paz. El poder, ¿cierto? Ser pacificadores. Los que son pacificadores son los que van a ser conocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que promueven la paz, los que se ponen en el medio. Paciencia, paciencia, hermano, soportándonos con amor los unos a los otros, soportándonos, hermano. Soportar, para mí es dura la palabra, porque soportar tiene que ver con algo, no es no es que uno, porque uno con los hijos, ¿cierto? Se portan mal, no es un soportar porque uno los ama, pero soportar para mí tiene que ver con algo más difícil, es ese que me cuesta, ese que me hace la vida imposible, tengo que tener paciencia, y eso no viene de mí, tiene que venir del Espíritu Santo. Benignidad, bondad, que tiene que ver con hacer lo bueno, de ser amable, de buscar accionar y querer lo bueno, no para los míos, para todos. Esa fidelidad que es fe de fidelidad, de parecernos al Señor, de buscar ser fieles, ¿cierto? Y como decía yo, aunque a veces nosotros no somos tan fieles, pero el Señor sigue siendo fiel. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dios quiere que seamos mansos, humildes, como dijo mi hermana Mercedes, que tengamos dominio propio, que nuestras emociones las pongamos ahí, ¿cierto? A control, a límite, que no reventemos, que no explotemos. Esa labor es más importante, hermano, que los dones. Es más importante que los milagros. Dios no va a transformar este mundo con los dones. Dios va a transformar el mundo con el amor. ¿En qué nos van a conocer? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo no iban a conocer? Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto les conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que dar buenos frutos. ¿Y sabe cuál es la diferencia con los dones? ¿Se acuerda lo que dije yo de los dones? Que Dios nos da dones para cada uno, para provecho, que son diferentes. Acá no está diciendo que el Espíritu nos provee el fruto, ¿cierto? Y que algunos van a ser benignos, otros van a ser pacientes, otros van a ser fieles. No, acá cuando habla el fruto, es que tenemos que tener el fruto completito en cada uno de nosotros. Todos los que hemos recibido al Señor, tenemos que manifestar el fruto del Espíritu. Tenemos que desarrollarlo. Tenemos que trabajar en esto. ¿Ya? Em,
¿Cómo cultivamos entonces ese amor? Mire, no es que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó primero. Tenemos que entender que nosotros ni siquiera teníamos intención de buscarlo. Él nos encontró, Él nos buscó. En ese momento de la vida, cuando ya no podíamos más, Él nos salió al encuentro. Y ese amor es suficiente para transformar nuestras vidas. Pero si ya se olvidó de ese día que el Señor le salió al encuentro, ahí está la crítica en Apocalipsis. Pero algo tengo contra ti, ¿cierto? Que has dejado tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras cosas. En el Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto tiene que ver con lo que nosotros también tenemos que hacer. El Espíritu Santo está en nosotros y sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Pero aquí tiene que ver, el amor tenemos que cultivarlo. ¿Y cómo lo cultivamos? Buscando al Señor, buscando su palabra, escudriñando su palabra. Entonces, hermano, la marca de la madurez cristiana no son los dones ni los milagros. Si quiere orar por algo, ore para que el Señor nos cambie desde adentro. Si quiere ver manifestada la gloria de Dios en nuestro entorno, en nuestro mundo, en nuestra comuna, en nuestro país, ore para que el Señor transforme nuestras vidas completamente, que Él haga su obra, que podamos mostrar los frutos de la transformación que Él ha hecho en nosotros. No son los milagros, no son las lenguas, hermano, son los frutos. Mire, en Mateo 7, 21, 23, ¿se acuerda de eso? Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Le preguntaron a Jesús. Amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, miren, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros, enseñamos, predicamos, evangelizamos, discipulamos, intercedimos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Hermano, no erremos. La manifestación de dones no garantiza la salvación. Podemos hacer muchas cosas, hermano, pero si el carácter de Dios, el carácter del Señor no está en nosotros, si el fruto del Espíritu no se manifiesta en nosotros, entonces estamos perdidos. Tenemos que manifestar el fruto del Espíritu, tenemos que dar fruto. ¿Se acuerdan de la higuera? El amo fue a buscar fruto y no encontró. Córtenla, dijo. No, y alguien intercedió, dijo, Señor, alimentemos la tierra y trabajemos la tierra un poquito, démosle un año más. El Señor dijo, bueno, ya abónenla, trabajen. Pero si no da fruto, entonces la vamos a cortar. ¿Qué es lo que nos ayuda a llevar fruto? Su palabra. Su palabra nos limpia para llevar fruto y mantenernos aferrados a Él, porque apartados de Él, nada podemos hacer. Así que, hermanos, Dios quiere que llevemos fruto y permanezcamos siempre en Él. Esa es la forma, no hay otra. Necesitamos tener esa comunión con el Señor, esa comunión diaria, hermano. No esa comunión raquítica, a veces nos cuesta, es cierto, nos cuesta, a mí me cuesta, pero es necesario alimentarnos diariamente, tener comunión diaria con el Señor. Padre, muchas gracias. Señor, esta tarde. Señor, no es acusar, Señor. Señor, te necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros, yo te necesito, Señor. Que se manifiesten, Señor, los frutos, Señor.
Lo que va a transformar este mundo, Señor, son los frutos de tu espíritu, ese amor, Señor. Señor, no es con fuerza ni poder, es con tu espíritu en nosotros. Ese espíritu, Señor, que no solo tiene poder, sino, Señor, trabaja, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Señor, moldéanos a la forma de Cristo. Señor, ayúdanos cada día a ser transformados. Señor, tú sabes, Señor, cuáles son las necesidades en esta tarde de cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestros defectos, nuestras debilidades. Señor, donde nos cuesta, ayúdanos, Señor. Señor, sabemos que esto no es, Señor, instantáneo, Señor, que tú esperas, Señor, de nosotros, que trabajemos también, Señor, en esto, Padre, que pongamos, Señor, nuestra fuerza, nuestro trabajo, Señor, en buscarte cada día, en entender cuál es tu voluntad, en no ser ciegos, Señor, a lo que tú estás haciendo en nuestro medio, en nuestro entorno, Señor. Que sea tu espíritu, Señor, que sea tu espíritu manifestándose en nuestras vidas. Señor, bendice a los conectados. Señor, llena, Señor, de gracia y sabiduría a cada uno. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, manifestando el fruto de tu Espíritu. Señor, gracias por aquellos que veo que están creciendo, Señor. Aquellos que vemos, Señor, que es tu gracia y tu favor en ellos. Señor, porque tú eres bueno y lo vemos, Señor, en cómo te manifiestas, Señor, en nuestros hermanos, en aquellos que están dispuestos, Señor, a servirte, Señor, a negarse, Señor, para hacer el bien, Padre. Señor, gracias. Bendice la iglesia, nuestros líderes, nuestros pastores. Señor, bendice a nuestros hermanos, los que te necesitamos cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.